Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Miradas al Derecho del Portal Judicial. Y hoy estamos con la magistrada Nancy Sánchez Corona y estamos en su oficina, aquí en el Tribunal Colegiado. Magistrada, muchas gracias por recibirnos en su oficina, aquí en el Tribunal Colegiado. Al contrario, muchas gracias a Portal Judicial, Erika, mucho gusto de tenerte en casa, esta es tu casa, y con mucho gusto también de poder platicar tanto sobre esta sentencia, el documental, como los demás temas que en cuanto a interculturalidad podamos platicar, ¿no? Claro, esta sentencia de la comunidad rarámuri que se dictó además en un formato de lectura fácil es muestra de esta interculturalidad y también hay otros asuntos que dan muestra de eso. Si nos pudiera primero platicar un poco para el público que no está tan adentrado en la cultura de Chihuahua, ¿cuál es el panorama un poco de Chihuahua? Claro que sí, muchas gracias. Fíjate que es muy importante la pregunta que realizas porque sabemos nosotros que de suyo México es un país con muchas culturas indígenas, nativas, pueblos originarios. Y sabemos también que hay estados o entidades federativas que de por sí ya tienen una multiplicidad de culturas, ¿no? No se diga Oaxaca, Chiapas, por ejemplo, Michoacán, etcétera. Y pudiéramos pensar que hacia el norte del país somos simplemente los mestizos, ¿no? O eventualmente, desde luego, se identifica la cultura rarámuri, además ahorita en el tema de que están destacando en las carreras, en los maratones, que incluso nos representan a nivel internacional. Pero en Chihuahua es importante que la gente lo conozca. Hay también diversas culturas aparte de la rarámuri. De los pueblos originarios te puedo mencionar los pima, los guarojíos, los tepehuanes. Y es impresionante también como en cierta parte del noroeste del estado, concretamente hacia el norte de Casas Grandes, en la zona de Paquimé, que además debo decirte que hay una zona arqueológica de una cultura de Paquimé, que así se llamaba, que es prácticamente descendiente de la cultura chichimeca, prehispánica, y ya posteriormente ahorita esa zona tiene una diversidad cultural muy importante porque tiene además, digamos, una cultura o colonia de descendientes chinos que vinieron en su oportunidad aquí a México. Hay los mormones que son de origen francés con su religión muy específica en diferentes sectores, tanto hacia el área de Flores Magón, de ya Buenaventura, hacia el rumbo de las cercanías con Sonora, como es el caso de la familia Levarón, que ya algunos de la sociedad los conocen pues por un tema muy desafortunado de violencia trágico que hubo en ese espacio territorial, pero también en esa zona encontramos otro tipo de culturas como los mismos mestizos, los rarámuris y sobre todo algo muy importante, hay descendientes de apaches que después de aquellas fechas de exterminio antes de la Revolución Mexicana por parte de la familia Terrazas, el general Luis Terrazas, su primo el coronel Terrazas, se fueron disgregando los pocos que fueron sobreviviendo y pues básicamente se fueron disfrazando, por así decirlo, perdiendo la identidad para obviamente no hacerse identificables, ¿no? O sea que se mezclaron junto con las demás culturas para poder sobrevivir. Entonces es muy interesante primero platicar sobre esta diversidad cultural que existe en Chihuahua. Me falta mencionarte la cultura menonita que es fundamental para el estado de Chihuahua y que inició en las colonias que están en la zona de Ciudad Cuauhtémoc, pero que ya están también en la zona de Ojinaga, en la zona de Namiquipa, en varios lugares también allá para Flores Magón y Casas Grandes, que han dado mucho al estado chihuahuense en cuanto a cuestiones de producción y de economía, y que mantienen obviamente su propia cultura pues de mucho tiempo que vinieron ellos trayendo primero de Europa y después de Canadá. Entonces esa multiplicidad cultural también hace que Chihuahua tenga sus propias especificidades, inclusive tratándose de culturas que no son nativas de nuestro país, pero que también requieren una perspectiva intercultural al momento de resolver asuntos judiciales, ¿no? Y ahora que con este panorama que nos plantea de pues las diferentes culturas que conviven en Chihuahua, de esta multiculturalidad,
Eso también da cuenta de los problemas que llegan al tribunal colegiado y que les toca resolver, que son de diversa índole. Quisiera primero, antes que nos pudiera explicar ¿a qué nos referimos cuando hablamos de justicia intercultural? Sí. Bueno, la justicia intercultural exige ese trato diferenciado, ¿verdad?, para tomar en consideración las especificidades de la cultura que está inmersa en un asunto judicial, sea como víctima de un delito, sea como quejosa respecto de actos de autoridad, y que exigen tomar en consideración sus particularidades específicas, y que exige también desde un principio, como lo hemos establecido en criterios relevantes de este tribunal, inclusive a la luz del juicio de amparo, en el inicio del juicio de amparo, si fuera necesario una prevención, por ejemplo, en torno a los requisitos de la demanda de amparo o un hecho que tenga que aclararse para que el juez pueda comprender qué se está tratando de reclamar, es indispensable que, previo a que pueda correr el plazo para cumplir con esa prevención, se designe un asesor con esta perspectiva cultural, que conozca su lengua, que conozca sus usos y costumbres y que les traduzca en lo jurídico qué es el juicio de amparo, qué es la demanda de amparo y qué es ese requisito que les está faltando completar. Porque hemos tenido asuntos en donde se tuvo por no presentar la demanda después de varios requerimientos, entonces era obvio que la comunidad o los integrantes que venían en lo personal como autoescribiéndose como indígenas no entendían de qué se trataba aquello que les estaba pidiendo el juez. Solo por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces, desde el inicio, en los tribunales de amparo en los que estamos, es esa exigencia de un trato diferenciado para atender a las necesidades específicas de ese justiciable y garantizar que efectivamente tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, ¿no? Claro. Y entre los asuntos que han llegado al tribunal que exigen aplicar esta visión, perspectiva de interculturalidad, hay uno que me parece relevante comentarlo con la audiencia, que tiene que ver con una comunidad indígena, una comunidad apache. Es correcto, sí, llama mucho la atención esto porque insisto en que la historia pudiéramos pensar que ya no hay una cultura apache como tal y todos la identificamos hacia las reservas que están en Estados Unidos. Sin embargo, en los tiempos previos a la revolución, cuando todavía había estos latifundios y estos grandes terratenientes en el país, sobre todo aquí en el estado de Chihuahua, como sabemos que también había presencia de la cultura apache en Sonora, en Durango, etcétera, se llevó a cabo un convenio, un tratado por parte de México y Estados Unidos y se hizo el acuerdo de que los Estados Unidos se llevarían a esta cultura que ellos llamaban salvaje, ¿verdad? Para pues limitarlos en las reservas territoriales que ya se especifican y que nosotros conocemos en Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí en Chihuahua, bueno, siempre se ha caracterizado por ser un pueblo rebelde, ¿verdad? Desde inclusive el tiempo de la colonización, en donde no hubo tanto mestizaje, donde se preservó la identidad de las culturas y no hubo esa sumisión que se logró en otras partes del país. Entonces, en esa rebeldía que identificaba esa cultura apache, que era también señalada como salvaje, pues los diferentes comunidades, porque son varias, o sea, el apache en general es, digamos, un grupo de comunidades que la gente identifica bajo esa denominación, pero que en realidad son varios, ¿no? Los que pueden integrar o que se pueden identificar como apaches. Entonces, como son los navajos, que nosotros conocemos como muy comúnmente allá hacia el lado de Nuevo México, de Texas, etcétera, entonces, o de Arizona, entre otros, son la verdad bastantes. Entonces, lo que sucedía, es muy interesante, por ejemplo, comentar que existe un libro en donde se ha documentado que se está transmitiendo a través de las diversas generaciones, la narrativa de lo que se fue experimentando después de ese exterminio por parte de la familia Terrazas, en donde estas personas que pudieron sobrevivir ahora se están identificando nuevamente para saber que son descendientes de aquellas culturas apaches de aquel momento y que sobre todo una comunidad que se denomina Nde, que es en realidad la denominación que le corresponde a lo que nosotros llamamos apaches. Entonces ellos tienen, además de una documentación en
esa información que se fue transmitiendo de generación en generación, muy interesante, y documentan en un libro cómo lo relacionan también con aquellos otros culturas apaches que están en Estados Unidos y la guerra apache que hubo aquí en Chihuahua con los grandes personajes como el Indio Hu, como Jerónimo, etcétera, ¿no? Entonces, es además de muy importante desde el punto de vista histórico-cultural, lo que nosotros podamos conocer en estos textos que ellos documentaron, es una lucha o un esfuerzo que está realizando este grupo de descendientes de esta cultura apache para estar haciendo un reclamo constitucional de justicia en cuanto a que sean reconocidos como pueblo originario del estado de Chihuahua concretamente. Esto debido a que en la constitución local no están contemplados o numerados en los pueblos originarios, solo los restantes que ya he mencionado. Entonces, desde luego que nosotros quienes hemos nacido, crecido aquí o quienes han transitado por el estado de Chihuahua, de suyo saben que aquí hubo presencia apache, ¿no? Claro. Inclusive existe un museo de la apachería a la salida de la ciudad de Chihuahua hacia la carretera Ciudad Juárez y que justo está instalado en una de las haciendas que curiosamente o por ironía, en su momento fueron propiedad de aquella persona que los perseguía, ¿no? Entonces, sin duda, obviamente, esa cultura existió y seguramente habrá estos descendientes que puedan legítimamente reclamar este reconocimiento como pueblo originario. Entonces, me ha tocado ver asuntos muy interesantes que no están en lo común, como es este reclamo y también la exigencia de que se respeten los espacios en donde se desarrolló esa cultura y que ellos quieren volver a retomar. Por ejemplo, en cuanto aquí mismo en la ciudad de Chihuahua, donde nace el río Chubíscar, que es la zona que se llama Ojos del Chubíscar, hay cuevas con pinturas rupestres, como también otra zona arqueológica que se llama la Cueva de las Monas, que también tiene pinturas rupestres y que se han ido abierto incluso al público. Entonces, todo esto se ha venido afectando a través de planes de desarrollo urbano, por ejemplo, y que es lo que ellos reclaman para proteger ese vestigio de la cultura que en su momento tuvo un esplendor, ¿no? Y sobre todo hay un asunto muy particular que tuvimos en relación a este reclamo específico para que se considere como un pueblo originario, con todo lo que ello conlleva en tanto a las consultas previas que deban dárseles para cualquier plan de desarrollo y también eventualmente los apoyos económicos por parte de los gobiernos, ¿no? Y en este caso en particular se trató de ajustes de plan de desarrollo en el Parque El Chamizal, que también es una zona muy histórica en la ciudad de Ciudad Juárez, y a través de una suspensión definitiva, en revisión, nosotros consideramos que debían ampliarse los efectos de esa suspensión para estimar que con independencia de que en una eventual sentencia protectora futuro ya se estableciera la obligación de enunciarlos como un pueblo originario dentro de la Constitución, lo cierto es que ya había evidencia de que efectivamente ellos se autoescriben como personas indígenas con esta cultura y que con base en ello tienen derecho a la consulta previa y a la intervención dentro de este programa o plan de desarrollo en ese Parque El Chamizal. Ya nos compartió cómo llega, cuál fue la ponderación que tuvieron que hacer. Fue muy interesante. Bueno, primero aquí la negativa de la suspensión se había sustentado en la primera instancia bajo el criterio de que se estaría afectando el interés social y al orden público y que se estaría anticipando la tutela. Bueno, cuando ya la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció lineamientos de que no por el hecho de que pueda eventualmente coincidir la suspensión con un efecto ya definitivo de la sentencia dictada en el juicio principal coincida, eso haga improcedente la suspensión. Primero que nada, el hecho también de que con independencia de naturaleza del acto reclamado, puede ser susceptible siempre que su condición lo permita, ¿no? Y entonces, ¿cómo esperar a que se termine todo el desarrollo de los ajustes que se iban a hacer en desarrollo urbano, por ejemplo, en el Parque El Chamizal, para hasta entonces dar una intervención a esta cultura, ¿no? O a quien se autoascribe como descendiente de Apache de la cultura andé. Entonces, por supuesto que permitía que con efectos restitutorios ya se diera esa intervención, ya le dieran participación, ya le dieran voz activa a la comunidad para dar su opinión en torno a ese plan de desarrollo que afecta territorio en el que la cultura se desarrolló, ¿no?
Creo que afortunadamente se ha ido avanzando en esto. Antes inclusive del asunto que ha sido documentado por ustedes en torno al desarrollo turístico de Barrancas del Cobre, de esta comunidad de Huitzozachi, existió un antecedente aquí en Chihuahua que fue, digamos, de los primeros que incluso a nivel nacional y con pronunciamientos de la Corte hizo una diferencia, un antes y un después de los pronunciamientos en torno a comunidades indígenas y que reconoció estos derechos y que reconoció esta consulta previa indispensable para cualquier desarrollo por parte del Estado o que incluso involucre derechos de particulares, ¿no? Entonces estaba el aeropuerto de Krill, que en su momento ya también tuvo su complejidad para su cumplimiento, se logró, y luego estaba este otro en torno al desarrollo turístico de Barrancas del Cobre, pero como eran los primeros pronunciamientos de la Corte, en aquel momento pues era todo un suceso que hubiera un pronunciamiento. Sin embargo, obviamente, como todo cuando se empieza, pues es general, unos efectos muy generales, sin las especificidades que corresponden a cada etnia en concreto y a las complejidades que también puede generar un cumplimiento acorde, les decía, inclusive a temas de orografía, como es en el caso de Chihuahua, que no son de fácil acceso a las comunidades, que lo que se está estableciendo como efecto en cuanto, por ejemplo, el establecimiento de una planta tratadora de aguas residuales, pues también hay que buscar los terrenos adecuados, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental esos primeros pronunciamientos que realiza la Corte y cómo hemos ido avanzando. Desafortunadamente, en este asunto de Barrancas del Cobre, aunque ya se tenía una sentencia protectora por parte de la Suprema Corte, no se había podido materializar del todo en el tercero de sus efectos del desarrollo libre y equilibrado, sano y sustentable, porque esa frase no podíamos nosotros traducirla de manera que fuera materializable en concreto ya a favor de las comunidades indígenas. Entonces, en esta última resolución que emitimos, en esta inconformidad que fue sentencia relevante, que incluso nuestro alto tribunal tuvo a bien también dar difusión, hicimos un esfuerzo para desglosar aquellos, puntualizar las acciones que debe realizar el gobierno para garantizar lo mínimo que amerita y que necesita la comunidad indígena en cuanto a fuentes de trabajo, la urgencia en la planta tratadora de aguas residuales, el mitigar todos los efectos de la contaminación que está incluso en cauces naturales que van a dar a los manantiales de la comunidad, en donde ellos se abastecen originalmente de agua y que sabemos que además con la sequía pues ha sido muy difícil, que las mujeres tienen que caminar muchísimos kilómetros para hacerse del agua o que incluso tienen que pagar con recurso propio, que yo me preguntaría de dónde lo obtienen, si ellos más bien se autosustentan, ¿no? O sea, no generan un empleo. Entonces, la propia comunidad ha propuesto junto con otras 10 comunidades más en un diálogo muy interesante y muy positivo que llevaron a cabo programas de reciclaje para ir mitigando ese tema de la contaminación y generarse también pues un ingreso a través de un trabajo tipo de cooperativa en ese reciclaje, ¿no? Entonces, en este asunto pues acudimos a la comunidad y creo que eso es muy importante porque también es necesario tener ese contacto directo en territorio con las comunidades para poder percibir directamente las condiciones en que ellos viven y entender un poquito más su forma de vida también, ¿no? Para poderlo traducir en lo que verdaderamente conviene y hace falta a las comunidades. Esta parte que menciona me parece muy importante porque son de estas buenas prácticas del derecho que habría que promover. No sé si usted coincida conmigo, estas visitas in situ transforman la visión del expediente que tienen ustedes enfrente. Si nos pudiera compartir cómo fue esa experiencia en esta sentencia de la comunidad rarámuri, de pues haber primero se entrevistó con la comunidad, pero después fueron directamente a notificarle la sentencia. ¿Cómo cambió su perspectiva después de haber estado en la comunidad? Completamente. De suyo ya hay esta inquietud y esta disposición de este tribunal de avanzar en progresividad en la protección de los derechos de los grupos más vulnerables, como desde luego son los grupos étnicos nativos, y concretamente tomando en cuenta que este asunto llevaba tanto tiempo, un asunto que lleva 15 años desde que se promovió de inicio y la resolución de la Suprema Corte fue en 2012, después hubo una inconformidad en
2019, donde ya se había considerado que no se había cumplido y ahora nuevamente. Entonces, pues esto exige desde luego que se tomen mayores medidas para poder hacer realidad una sentencia de un fallo protector. Lo primero, desde luego, que dio origen inclusive a la emisión de una tesis y que fue, creo, lo que generó que se diera difusión como asunto relevante a nivel nacional, es que esta consulta previa de la que hablabas, si no se hubiera hecho antes, eso no importa. Lo importante es que aunque ya haya una cosa juzgada respecto a lo que resolvió la Corte, también en la vía del cumplimiento es necesaria esta consulta previa como centro fundamental para poder hacer materializable el amparo, atendiendo las verdaderas necesidades de la comunidad, ¿no? No podemos nosotros desde la perspectiva mestiza pretender cumplir o adivinar o pensar que determinada acción es buena o positiva para la comunidad si no nos ponemos a dialogar con la comunidad para saber si realmente es lo que ellos necesitan. Por ejemplo, yo ponía un ejemplo de los programas de piso firme de gobierno, en donde se les estableció, no se les consultó, no les preguntaron si lo necesitaban o no, les pusieron piso firme en sus casas y ellas no usan estas comunidades no usan las casas que tienen piso firme porque conforme a su cosmovisión y sus usos y costumbres, ellos duermen sobre la tierra porque es su forma de desintoxicar su cuerpo y de tener un contacto directo con la madre naturaleza, ¿no? Claro. Y además, en el tema del piso firme, lo que sería el cemento, ¿verdad?, del piso, pues obviamente les genera un riesgo de enfermedad, ya sea por el extremo frío o por el extremo calor. Entonces, tan sencillo ese ejemplo como para saber que nosotros desde la perspectiva mestiza o chavochi, como nos dicen ellos, no podemos pretender aplicarles lo que nosotros de manera unilateral consideramos que es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, este diálogo, esta consulta previa, y sobre todo ahorita que, insisto, tenemos a la mano ya los intérpretes, los asesores, etcétera, incluso los medios de conciliación, de solución de controversias para una eventual mediación con las comunidades, de identificar los puntos torales que para ellos son necesarios y que se documenten como un compromiso verdadero del gobierno para que esa sea la forma de materializar el resarcimiento de este daño, ¿no? Y desde luego no te puedes dar cuenta de ello si no estás en el lugar, si no acudes. Esta sentencia, primero, en esa progresividad, determinó que teníamos que notificarla en formato de lectura fácil, en cuanto a comunicarles que era importante para nosotros esa sentencia y que consideramos que no estaba cumplido y que seguiríamos velando por el cumplimiento y que se le habían dado unos lineamientos al juzgado. Ellos estuvieron en un primer momento aquí en el tribunal, a algunos integrantes de las comunidades, de las diferentes comunidades que conforman el Consejo Consultivo propio del Fideicomiso Barrancas del Cobre, y afortunadamente ellas tenían esta inquietud y tuvieron el valor, y lo digo así porque a veces son muy tímidos para hablar o les impone estar fuera de su entorno en un órgano jurisdiccional que para ellos es completamente desconocido, en donde también puede a lo mejor cohibirlos el hecho de que esté una autoridad judicial frente a ellos y que pretenda explicarles una sentencia. Entonces tuvieron la valentía de exponer las dudas, tratamos de hacer un diálogo abierto y pudimos identificar algunas de las complejidades que tienen ellos mismos para acordar algunos puntos en torno, por ejemplo, a dónde ha de establecerse esa planta tratadora de aguas. Entonces ellos pidieron una mayor explicación y por supuesto que generó un compromiso por parte de este tribunal de ir entonces nosotros hacia allá, de no hacerlos otra vez trasladarse hasta el tribunal, y ese solo hecho de haberlo decidido de esa manera generó que estando allá pudiéramos percibir no solo su forma de vida y la generosidad que tiene esta cultura para compartirnos la preparación de sus alimentos, el consumo de sus alimentos, la oportunidad que tuvimos de vivir con ellos los rituales propios de esa fecha que era de San Isidro para la petición de las lluvias, etcétera. Y luego de ahí mismo surgió, porque ellos tienen esa necesidad de ser escuchados, ahí es donde te das cuenta que ellos necesitan ser escuchados y mostrarte lo que están viviendo. Entonces ahí fue donde surgió la necesidad, la petición de ellos de que pudiéramos ver la zona del basurero que tienen, ¿sí? Entonces, obviamente estando ahí teníamos que hacerlo, y eso es lo que
va motivando y generando paso a paso, una cosa va llevando a otra para avanzar en este ejercicio de buenas prácticas judiciales, de un acercamiento verdadero en justicia a quien sea quejoso, ¿verdad? Y en este caso con mayor razón a quienes requieren este trato diferenciado o esta mayor protección por ser grupo vulnerable, ¿no? Entonces, acudir a atender esa petición y estar en la zona en donde está todo el daño ecológico, en la contaminación, en los cauces naturales, etcétera, fue lo que nos permitió además, desde luego, concientizar a nosotros como órgano jurisdiccional de la gravedad de la afectación que se está haciendo en la zona territorial y a los recursos naturales que son parte de su cosmovisión, porque ellos se identifican como protectores del territorio en el que viven, ¿no? Y entonces, tan sencillo como también decía la gobernadora, nosotros en nuestra cultura pues nos curamos con plantas medicinales y ahora no nos pueden funcionar porque ya están contaminadas con todas esas aguas residuales y con toda la basura que viene del desarrollo turístico, los hoteles, etcétera. Entonces, tan fundamental eso, como que con eso te puedes ir dando cuenta, estando en el lugar de la comunidad y conviviendo con ellos y viendo de primera mano el grado de afectación, la necesidad urgente de reparar todo eso y de documentarlo para también en ejercicio y en seguimiento de esas buenas prácticas poderlo hacer llegar al juzgado y que tenga mayores elementos para saber sobre qué trabajar y materializar ese cumplimiento de la sentencia. Definitivamente estar ahí es otra perspectiva. Claro, y usted ahora lo acaba de poner en esta dimensión que al estar ahí en la comunidad también pues de alguna manera hay no quiero llamarlo una reparación, pero sí hay para la comunidad la presencia de ustedes fue muy importante, el saber que nadie en ningún momento de todo este juicio que ha durado más de 15 años había estado en la comunidad para notificarles una sentencia además en su lengua, que es algo pues muy, muy poderoso, porque es el reconocimiento, ya lo decía ahora usted, de esta autoadscripción como pueblo indígena. Es muy importante. Sí, tan importante como lo que mencioné al inicio de la entrevista respecto a que es necesario cuando un juzgado hace una prevención que la comunidad o el integrante de la comunidad indígena sepa qué se le está pidiendo desde el punto de vista jurídico y se lo traduzcan en su lengua y en sus usos y costumbres desde el inicio del juicio, como ahora con mayor razón cuando después de una lucha de más de 15 años esta comunidad indígena ha reclamado, gritando esta petición de auxilio que está poniendo incluso en riesgo la supervivencia de la cultura, pues obviamente que ellos estaban ávidos de recibirnos y nosotros lo percibimos así, ¿no? Con esa apertura de pasa, mira, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo vivo, esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo estoy padeciendo después de estas afectaciones, ¿no? Entonces, desde luego, entiendo la importancia que esto significó para la comunidad, de esos años de silencio absoluto del sistema de justicia y de las autoridades que están señaladas también como responsables en cuanto a que están implorando que ser escuchados, ser vistos, ser visibilizados, ser atendidos, ¿no? Y viene la otra parte que es pues muy importante, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Ya usted lo mencionaba, esto de hacer materializable esta sentencia de amparo. Ahí hay un gran desafío. Un gran desafío que sí, dice uno, por fortuna ya desglosamos los puntos, pero dice uno, desafortunadamente después de tantos años y todavía falta que sobre estos puntos efectivamente se vaya cumpliendo uno por uno. Entonces, desde luego el compromiso que debe tener el órgano jurisdiccional como órgano de protección constitucional de los derechos fundamentales, de no quitarle el renglón para que efectivamente se esté cumpliendo cada una de esas cuestiones que aquí se determinó y que sirva en ese impulso para que se cumpla la sentencia, todo esto que en vía de complemento nosotros habremos de hacer llegar al juzgado, pero además que tenga esa iniciativa. Yo, por ejemplo, he destacado que en el caso del aeropuerto de Krill, el entonces juez de distrito, después de la sentencia dictada, ya en vía de cumplimiento, tuvo una función proactiva y estuvo realmente fungiendo como árbitro mediador para poder, a través de un cumplimiento sustituto, porque muchas veces no podemos traducir esa frase, como en este caso el desarrollo equilibrado, sano, justo y sustentable, en qué acciones se van a realizar.
realizar. Las acciones no los podemos definir ni los jueces ni las autoridades responsables, sino que para eso es indispensable escuchar a la comunidad y lograr un entendimiento. Entonces, por eso insisto mucho en que ahora que tenemos facilitadores, mediadores, intérpretes, es fundamental que haya una mesa de diálogo entre las autoridades, la comunidad y quien nos representa legalmente. Y desde luego el juez como árbitro y responsable de ese juicio, velando porque efectivamente eso lleve a un cumplimiento de la sentencia, ¿no? Sí, sin duda. Y quisiera dar paso a que nos pudiera platicar otra sentencia que da cuenta, pues usted ya lo mencionaba, de esta multiculturalidad de Chihuahua, pero también de una problemática en específico que está viviendo también el Estado. Se trata de un asunto de desplazamiento. Sí, no es uno, sino varios. La verdad es que es un fenómeno que se está presentando desafortunadamente de manera muy reiterada en el Estado, en cierta zona específica, como es el municipio de Guadalupe y Calvo, y desafortunadamente ya en otros 2 municipios o más. Pero concretamente en este municipio de Guadalupe y Calvo, por su cercanía y colindancia con Sinaloa y con la lucha que ya sabemos de los carteles que existe, pues eso se extiende hasta acá. Igualmente, Chihuahua también ha sido parte de este desafortunado triángulo dorado, ¿no?, en cuanto a los temas delincuenciales. Y esto ha generado que en esas luchas de poder de los grupos criminales haya inclusive un suceso en donde se quemaron las viviendas de un grupo étnico, en este caso tepehuanes del norte. También hay rarámuris en ese municipio, pero en este caso son tepehuanes del norte, y que generó ese desplazamiento forzoso, por un lado. Por otro asunto en donde en atención a ese tema de inseguridad se envió a la Guardia Nacional, pero para dar seguridad o resguardo a los integrantes de la comunidad se les tenía bajo un domo por un tiempo bastante considerable, en donde no había condiciones sanitarias, ni de nutrición, ni de vida digna, es decir, cotidiana, ¿no?, donde hubiera una convivencia acorde y privada entre las familias, etcétera. Entonces esto generó un asunto que llegó también en vía de suspensión y se concedió la suspensión para que en este caso la autoridad que estaba señalada como responsable, pese a que también había temas desde luego de intervención del gobierno federal, el gobierno estatal fue quien realizó el cumplimiento de esta suspensión para poder, rescatar en traslado por helicóptero a los miembros de esta comunidad, siendo que se descubrió entonces que había un considerable número de personas, sobre todo menores de edad, niños, niñas, adolescentes, que estaban en un serio grado de desnutrición. Entonces todo esto hace que se vaya dejando el lugar de origen de la comunidad, y que aun cuando afortunadamente los entes estatales hayan actuado para rescatar en ese momento a esos integrantes de la comunidad, provisionalmente establecerlos en algún lugar y después irlos ubicando, incluso ya con viviendas y todo, incluso me parece que hasta fuentes de empleo, pues esto va haciendo que se diluya la identidad cultural y que se pierda todo aquello que hace una cultura lo que es. Me explico. Por ejemplo, los rituales como los que nos tocó ver directamente, vivir y compartir con la comunidad rarámuri en Huitosachi, también los tienen otras comunidades, y entonces el hecho de que dejen su lugar de origen, que ya no estén todos en comunidad, hace que obviamente disgregados en una colectividad tan distinta, en ciudades más grandes, pues ya no tengan ni siquiera los elementos o las condiciones para poder seguir cumpliendo o llevando esos rituales o esos usos y costumbres. Entonces se va perdiendo la identidad. Ese es otro tema que puedo yo mencionar en cuanto a desplazamiento forzoso, y otro más que tenemos pendiente de resolver en cuanto a los reclamos de todas las estrategias que debieron haberse tomado en consideración para la seguridad de estas comunidades y evitar el desplazamiento forzoso. El desplazamiento forzoso sí está tipificado en Chihuahua como delito, más allá del tema de la delincuencia organizada, pero con motivo de este desplazamiento de algunas familias hacia la ciudad de Delicias, también ha generado, entre otras cosas, además de estos reclamos de seguridad y de investigación en torno a la delincuencia organizada, por mencionar un ejemplo, el atropellamiento de uno de los integrantes de la comunidad, precisamente por no estar acostumbrado a vivir en una ciudad de esta naturaleza.
Y entonces los integrantes de la comunidad hacen una denuncia para que se investigue este homicidio culposo y hay una omisión total, siquiera de darles acceso a la carpeta, de designar un asesor jurídico, no se diga pues que sea un asesor ad hoc, es decir, que conozca la lengua y los usos y costumbres de la comunidad. Y desafortunadamente el juzgado de distrito consideró que debía desecharse la demanda, en una ocasión en la que se desechara la demanda de amparo y en otra se sobreseyó ya en sentencia bajo el argumento de que no se había agotado el recurso nominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La pregunta sería, si se trata de personas indígenas, además desplazadas, que requieren, que estamos en interseccionalidad y que requieren además de una protección mayor, obviamente bajo los estándares internacionales para el tema de los desplazamientos forzados internos, en lo que la prioridad es el efectivo acceso a la justicia y eliminar los rigorismos y los formalismos para poder garantizarles ese acceso a los tribunales, ¿no? La investigación de los delitos, etcétera. Y si no se les otorgó un asesor jurídico victimal, pero además que conociera sus usos y costumbres y su lengua, ¿cómo podía exigírsele entonces que agotara un recurso del cual por supuesto que desconoce? Si uno de sus integrantes desconocía cómo se podía transitar entre las calles de una ciudad como aquella a la que se trasladaron, con mayor razón el tema jurídico, pues es completamente ajeno a lo que ellos pueden entender en su vida cotidiana, ¿no? Sí. Entonces, todo ese tipo de problemas tenemos muy frecuentemente aquí en Chihuahua en cuanto a ese municipio y a este tipo de comunidades en particular, pero desafortunadamente se está replicando en otros municipios, ¿no? Y sabemos que no es exclusivo de Chihuahua, sabemos que esto es parte de diferentes partes de la República, en cuanto a estos desplazamientos forzados generados sobre todo por la delincuencia organizada, ¿no? ¿Y cuáles son con este panorama que nos hace, cuáles son los principales retos que ven a la hora de resolver este tipo de asuntos donde hay pues desplazamientos? Porque usted lo decía, está también presente este tema de la interseccionalidad. Estamos hablando de grupos en condiciones de vulnerabilidad que son desplazados de su territorio, que no hablan muchos de ellos español, que están en condiciones de pobreza, desempleados, sin vivienda, pues en condiciones de supervivencia pues muy desfavorables, ¿no? Claro. Entonces, obviamente el reto mayor es romper el paradigma, o sea, romper los estándares que son rigoristas en cuanto a cómo está la ley, dejar de ver la ley como algo rígido, ¿verdad? Que si fuera así, entonces diríamos, no, efectivamente tiene que agotar ese recurso, se acabó. Bueno, ¿y quién va a investigar esto? ¿Quién va a garantizar que efectivamente se investigue no solo ese homicidio por el atropellamiento, ¿verdad?, culposo, sino todo lo demás que origina este desplazamiento forzado, ¿no? El tema de que quedaron sin vivienda porque les quemaron las casas, el tema de que incluso en efectos del entorno familiar también se afectó porque no está integrada la familia, a lo mejor están en diferentes zonas donde se pretende, con una buena voluntad, sí debe decirse por parte del gobierno del estado, darles resguardo, pero pues obviamente hay muchos temas que siguen afectando en torno a su integridad como comunidad, como familias, y obviamente pues debe ser una afectación incluso psicológica muy fuerte para ellos, ¿no? Entonces hay grandes rubros ahí para el tema de la reparación integral, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tan importante es que lo plantea usted muy bien en las diferentes dimensiones de la afectación que puede haber para estos pueblos y comunidades indígenas? Tan solo la imagen de ver sus casas que están consumiéndose por las llamas, eso debe ser aterrador para las propias comunidades. Eso habla pues de la sensibilidad que se necesita en cada uno de los asuntos que llegan al tribunal. Claro, debe ser aterrador para cualquier persona, ¿no? Para cualquier gobernado, sea inclusive cuando el incendio o la devastación de tu vivienda es por una cuestión ajena a un hecho delictivo, ¿no? Pero
por supuesto que estás bajo un esquema de terror, amenaza, exacto. Claro. Entonces, y estás o sea, lo que debemos entender es que nosotros los mestizos, esa afectación, desde luego, sería muy fuerte el ver cómo se consume nuestra vivienda, porque a todo mundo le cuesta hacerse de una vivienda propia. Exactamente. Y el lugar que además es tu hogar, en donde tú convives con tu familia, ¿no? En general, como cualquier ciudadano. Pero si además esto lo conectamos con la cosmovisión y lo que significa para las comunidades indígenas el lugar en donde ellos nacieron y de donde pertenecen, y que hemos dicho que ellos se consideran guardianes del territorio en el que viven, imagínate el dolor y la afectación, insisto mucho, de daño moral y de cuestión psicológica que debe atenderse también para que ellos puedan enfrentar ese shock, porque es un shock muy fuerte, ¿no? O sea, es una cuestión psicológica de grave afectación. Claro. Magistrada, yo quisiera que nos pudieras compartir, es un hecho conocido públicamente que en el pasado proceso de elección judicial contendiste para una magistratura, pero ahora en el ámbito local. Y quisiera que nos pudieras compartir, con más de 23 años de carrera judicial como juzgadora federal, como magistrada en este tribunal, ¿cuál es tu sentir al dejar el Poder Judicial de la Federación y ahora estar en otra trinchera que también, hay que decirlo, es muy importante, porque en la justicia local es poco visibilizada y llegan también temas pues que tocan el día a día de las personas? Estarás en materia penal. Así es. Bien, bueno, yo en mi formación, como bien dices, a través de 23 años de carrera judicial he estado en las distintas materias. Generalmente estuve, digamos, en una condición mixta, ¿no? O sea, de todas las materias. Muy específicamente, en cierto tiempo fui de un tribunal colegiado civil y de trabajo, y una vez que ya después, como juzgadora titular de órgano jurisdiccional, también fui netamente mixta, hasta que tuve la oportunidad de regresar a Chihuahua. Ya se me dio la inscripción en la materia penal administrativa. Y bueno, desde luego el tema administrativo en Chihuahua implica muchísimos temas, desde el tema agrario, tanto del tribunal local como del superior, que también hay muchas cuestiones ejidales aquí, el tema del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, de responsabilidades administrativas, de responsabilidad patrimonial del Estado, cuestiones aduanales, cuestiones fiscales, cuestiones netamente administrativas de cualquier autoridad, por ejemplo, local o federal, de alguna visita, inspección, sanciones, multas, etcétera, ¿no? Y desde luego la Ley General de Víctimas, todo esto que estamos hablando de la reparación integral del daño y el tema penal. Esta fue la razón por la que, una vez que se da la oportunidad, o yo me doy cuenta de que se va a hacer una renovación total para el Poder Judicial local del Tribunal Superior de Justicia, veo que aun cuando he estado en todas las materias, pues mi referente inmediato para efectos de las candidaturas que estaban en ese momento disponibles, pues era la cuestión penal, ¿no? En este tribunal. Y también hay que decirlo que en Chihuahua, como seguramente también en algunos otros estados del país, hay hechos delictivos de alto impacto. Sí. No se diga también derivados de ese tema que hablamos de la delincuencia organizada y todo lo que ello va inmerso, como el secuestro, como la extorsión, como muchos homicidios en condiciones de verdad, pues con mucha deshumanización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, muchas cuestiones de perspectiva de género, violencia intrafamiliar, cuestiones de menores, que a mí me hicieron pensar en que se puede aportar mucho desde la experiencia que ya he podido obtener a través de 23 años de carrera judicial y de las 7 ciudades en las que esta carrera judicial me permitió estar a lo largo del país. Entonces, claro que no debo negar, tengo una nostalgia anticipada, ¿verdad?, de que ahora no será a la luz de un control constitucional, sino de legalidad, pero me parece que el estado de Chihuahua ha sido referente en muchas cuestiones, siempre lo he dicho, históricamente, no solo en el tema de la Revolución Mexicana, ¿verdad?, en este tipo de movimientos, como en su momento de la defensa democrática en los años 80, como también había comentado fuera de cámara contigo, antes del movimiento estudiantil de 68, uno que estuvo aquí también de estudiantes normalistas en 1965, entonces, y luego ahora en los temas jurídicos, pues también punta de lanza en el sistema penal acusatorio, inclusive antes
de que hubiera la reforma constitucional, y creo que Chihuahua tiene mucho recurso humano y también material a través del cual se pueda avanzar en estos temas. Eso me ha hecho pensar, ¿verdad? O fue lo que yo reflexioné para considerar que con toda la reforma que viene ahora de la reestructura del Poder Judicial Federal, creo que hay que reforzar la justicia local. Y sin desconocer desde luego los grandes perfiles que ya estaban y que estarán ahora en el Poder Judicial local, que ya eran internos, y veo también afortunadamente que muchos compañeros externos tienen mucho por aportar también desde el punto de vista del litigio académico, la función pública. Creo que eso enriquece también. Creo que es algo que se hizo muy poco dentro del Poder Judicial de la Federación en cuanto a aquellos concursos abiertos, y que creo que a lo mejor debió haberse hecho más, ¿sí? A hacer esa participación y no ser tan cerrados. Ahora lo veo en esta próxima integración del Tribunal Superior de Justicia, que es muy enriquecedor, me parece una muy buena integración en cuanto a lo que cada uno de nosotros puede aportar. Y debo decir, soy la única que dicen que me bajé del escalón, ¿verdad? O sea, de la federación a lo local, pero para mí no es ninguna pérdida de jerarquía ni de función, porque el servicio es para el justiciable, para la sociedad. Y después de estos 23 años de entrega y tanto sacrificio, que todos sabemos cómo es el Poder Judicial de sacrificado, yo creo que ya para mí era una necesidad obligada también aportar a mi Estado. Entonces creo que hay mucho por hacer. Yo he estado también en capacitaciones hacia el interior del Tribunal Superior de Justicia en los temas de perspectiva de género. En el estado de Chihuahua se constituyó un tribunal de violencia de género o de violencia familiar, que tiene la característica de que lleva las dos materias, tanto familiar como penal, por un solo juzgador, para simplificar la tramitación, ¿no? Que sea más corto, que sea una justicia más pronta, más expedita, más eficaz, y que no haya contradicciones entre, por ejemplo, las medidas de protección que pueda determinarse en materia penal o en materia familiar. Entonces me parece que hay mucho por hacer ahí. Y también en el tema de la justicia alternativa, que para ahorita en el caso de las altas cargas de trabajo que se tienen en los órganos jurisdiccionales, tenemos que acudir a la conciliación, tenemos que acudir a la mediación, sí, a esa justicia restaurativa, siempre y cuando se repare el daño a la víctima, y que eso sea una verdadera justicia más efectiva para la sociedad, ¿no? Entonces la justicia terapéutica, por ejemplo, me parece fundamental que también debamos avanzar hacia allá en los temas tanto de violencia como la que he comentado intrafamiliar, como en aquellos aspectos en los que los propios imputados requieren de una cuestión terapéutica, ¿no? Claro. Tanto psicológica como en cuanto a quienes son consumidores de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, etcétera, ¿no? Para que verdaderamente eso sea también parte de no solo de una reinserción social, que tienda a una verdadera reinserción social, sino también de prevención. ¿Sí? Por ejemplo, si sabemos nosotros, y se ha estudiado, por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua es algo muy común que se identifica en la zona fronteriza, que es muy particular, de por qué se genera tanta delincuencia, a lo mejor ahorita ya organizada, pero antes delincuencia común, de los hijos de trabajadoras de maquiladoras, porque es como esa forma de vida, ¿no? Que a lo mejor fueron desatendidos en edades muy importantes de su formación, sí, y que los dejó a expensas, ¿no? A la deriva respecto de esa influencia negativa que después se trasladó a que fueran delincuentes de menor escala y después de cualquier tipo de comisión de delitos. Entonces, toda esta cuestión sociológica también necesita una atención terapéutica desde el punto de vista psicológico, sí, para los imputados, porque mucho si lo vemos desde la criminalística, la criminología sobre todo, el perfil del criminal, muchas de esas veces se origina por esa cuestión, si tú quieres, hasta traumatológica, ¿no? O sea, que ha vivido a través de su vida, de esa desatención, de ese resentimiento que se va generando y que va poniéndolo como caldo de cultivo para poder ser después un delincuente en potencia o incluso líder de bandas delincuenciales, y cada vez los vemos que son esos líderes de bandas delincuenciales más jóvenes, ¿no? Entonces, desafortunadamente en eso se va avanzando, pero en el otro no. Entonces me parece que la justicia terapéutica también tiene que ver mucho, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que empiezan con esos focos rojos, ¿verdad? Y que se deben atender de manera preventiva.
tanto a favor de él como ser humano, de esa persona como ser humano, como para obviamente prevenir cuestiones delincuenciales que perjudiquen a la sociedad en un futuro, ¿no? Claro. Estoy segura que esta visión de como juzgadora federal será de mucha utilidad en la justicia local. Tú ya lo mencionas ahora en temas como justicia terapéutica, en la conciliación y otros más que seguramente proyectarás. No tengo duda de que sumarás muchísimo y quiero comprometerte a que cuando estés instalada y tengas alguna sentencia que quieras compartirnos, pues podamos nuevamente entablar esta conversación para platicar pues ahora de temas de justicia local. Claro que sí, hay tanto que platicar de la justicia local que me ha tocado ver ya en esta última instancia, ahora en el juicio de amparo, pero que se trata precisamente de contener esta necesidad de agotar un recurso extraordinario ahora desde un tribunal del Estado, ¿no? Entonces, con mucho gusto habrá muchos temas que podamos compartir y conversar sobre eso, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que también ha servido de modelo Chihuahua son las salas especializadas para la escucha de las víctimas. Sí. Entonces, eso también es muy importante, muy interesante que se implemente y que se está también replicando en otros estados. Claro, no olvidemos que Chihuahua también fue pionero en el tema de oralidad. Exacto, definitivamente, y que sigamos siéndolo así, pero que sea como una buena referencia, ¿no? No el tema, por ejemplo, de que el Tribunal de Violencia de Género hubiera sido desafortunadamente por ese estigma que tenemos en cuanto al campo algodonero, pero que sigue siendo una exigencia social que tengamos que estar trabajando en esas alertas de violencia contra las mujeres, ¿no? En diferentes municipios del estado, y hay que actuar también de manera preventiva definitivamente, pero hay mucho todavía que podamos platicar y sobre lo cual podamos documentar inclusive en ocasiones posteriores. Magistrada, pues yo te agradezco mucho este compromiso tuyo por la difusión de la cultura jurídica y además porque en tus sentencias no solo está presente la técnica jurídica, sino está también esa calidad humana, esa sensibilidad y empatía. Te agradezco mucho también este espacio para difundir el documental y para charlar también. Pues bienvenida de nuevo a esta tu casa y posteriormente espero recibirte allá para platicar de temas locales. Encantada de poder platicar de temas de cultura jurídica. Creo que es fundamental que se difunda y que la sociedad en general tenga más conocimiento sobre estos temas porque se desconoce mucho, inclusive la distinción de un policía, de un ministerio público, de un juzgador. Creo que en la medida que la sociedad avance en este conocimiento, también tendremos no solo una justicia social, sino una sociedad más justa. Sin duda. Magistrada, muchas gracias y a usted muchas gracias por su amable atención. Nos vemos en la siguiente entrega de este podcast que producimos para usted, Miradas al Derecho del Portal Judicial. Hasta la próxima.